Es hermoso cuando nosotros reconocemos la heredad tan grande que Dios nos ha dado en nuestras vidas. El estar aquí adorándole, el estar aquí compartiendo como buenos hermanos, es maravilloso. Y tenemos un Dios de poder y un Dios, ¿verdad?, maravilloso y hermoso. En esta noche vamos a compartir como buenos hermanos, ¿verdad?, y buenos adoradores de Dios, el estudio que hemos estado haciendo sobre las epístolas de Pablo. Vamos a seguir, hoy en este caso nos toca el capítulo 3, y hemos venido apreciando y dando gracias a Dios por cada enseñanza que nos da a través de estos estudios aquí en esta nuestra iglesia. Quería decirles, primeramente, que las enseñanzas y todo lo que nosotros podamos aprender día a día de la palabra de Dios es una gran bendición, es una cosa que nosotros tenemos que llevar bien en cuenta en nuestras vidas, porque si conocemos la palabra, entonces nosotros estamos en los caminos correctos, en los que Dios nos quiere utilizar, en los que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Como les decíamos, hemos estudiado ya 2 capítulos. El pastor nos ha dado ya la enseñanza de 2 capítulos. En ellos nosotros valoramos todo lo que Pablo, a través de su trayectoria, ha hecho con las iglesias. Y en este capítulo 3, ya Pablo se encontraba así también encarcelado en Roma. Y él ya sabía que sus días iban a culminar porque iba a ser ejecutado. Entonces él decide hacerle estas cartas a Timoteo, uno de sus colaboradores, uno de los que siempre estaba al lado de él, ¿verdad?, en los momentos en que él llevaba su palabra y ambos predicaban. Timoteo, su hijo espiritual. Timoteo, el que él, en una de sus visitas, ¿verdad?, él vio a ese muchacho tan joven, un jovencito como tantos de los que tenemos en nuestra iglesia. Y el jovencito estaba bien instruido, ya conocía mucho la palabra de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que gozarnos cuando vemos jóvenes, ¿verdad?, jóvenes que ya van emprendiendo, que van conociendo la palabra de Dios, porque un día los vamos a ver como predicadores, ¿verdad?, como evangelistas. Y así mismo era Timoteo. Timoteo tenía a su abuelita Loida y a su mamá Eunice, que siempre les dejaban palabras, lo enseñaban. Pero Timoteo tenía el aquello del amor de Dios, tenía el aquello de emprender y conocer, tenía el aquello de cuando veía a las personas, él era transparente, él se veía hablándole a los demás del gran poder y el gran amor que Dios tiene para la humanidad. Y Timoteo entonces, Pablo lo llevó consigo, ¿verdad?, a todos los lugares que él fue y predicaba. Y desde tan jovencito se enfrentaba a tantas cosas, a tantos problemas, de que habían personas que le decían: tan joven, ¿qué nos va a decir? Pero Dios utiliza a todos por igual. Dios utiliza del más pequeño al que va creciendo más joven, al adulto, hasta el anciano. Dios utiliza para llevar su palabra a todas las naciones, a todo lugar. Y Dios utilizó a Timoteo, que es joven emprendedor. De ahí que Timoteo, como les decía, también enfrentó situaciones y problemas. ¿Y cuántos no tenemos problemas? ¿Cuántos no tenemos situaciones? ¿Cuántos de nosotros no tenemos personas que vemos y algunas nos aceptan que le hablemos de Dios, pero otras no? Y así mismo ese jovencito fue emprendiendo la vida y Pablo lo tenía como su hijo espiritual, porque lo vio crecer a su lado y llevar el mensaje a todas las personas. Es igual que Elián, ese niñito, cuando vaya creciendo,
¿verdad? Y tenga una maestra o un pastor, esos mismos padres que le vayan instruyendo, ¿verdad? En el conocimiento, él se va haciendo un muchacho de bien. Porque todo aquel que conoce a Dios es para bien. Van a estar en unos caminos correctos. Y asimismo, entonces, Pablo encontrándose en la cárcel, ¿verdad? Ya dice que ya iba a ser ejecutado, le escribe a Timoteo y le da muchas instrucciones. Él hablaba mucho de Timoteo. En los capítulos anteriores, como yo le decía, también Pablo enseña a cómo tiene que ser un cristiano. Y hay 3 cosas que el pastor nos dijo, ¿verdad? Que para que nosotros lo recepcionemos en nuestra mente, pensamiento y corazón. Que el cristiano tiene que ser, ¿verdad? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué tiene que ser un cristiano? Como un soldado, ¿verdad? Un soldado que se va a enfrentar a las batallas, pero siempre para vencer. Como un atleta porque va a ser disciplinado y va a emprender su carrera y con un objetivo bien claro de vencer. Y nosotros tenemos que vencer en los caminos de Dios porque somos más que vencedores. También ser buenos que labradores, porque vamos a sembrar con el amor la semilla de Dios y después vamos a ver que nosotros la sembremos y que recogemos, ¿verdad? En la siega. Por tanto, también buenos labradores. Esas 3 cosas las tenemos que llevar bien presentes. Y ahora vamos a ver también cómo Pablo también le habla a Timoteo y le reconoce todas las cosas que él está haciendo y todas las cosas del amor de Dios que lleva a los demás, cómo es su perseverancia, su crecimiento espiritual. Y eso lo va a llevar Timoteo, y Pablo se lo reconoce. Como también nosotros no lo vemos, pero nosotros sabemos que Dios también va cultivando nuestro camino y va reconociendo las cosas que nosotros como sus hijos hacemos para bien. Entonces, vamos a ir a la Biblia, a lo que nos toca estudiar en la clase de hoy, el capítulo 3. Vamos a ponernos de pie con la Biblia, vamos a hacer reverente a la palabra de Dios, bendito sea el Señor, y vamos a leer el capítulo 3. Amén. Amén. Dice la palabra: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infaturados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y a estos evita. ¿Puede decirlo conmigo? A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, hombres corruptos de entendimiento, repóbrogos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú, ahí está refiriéndose a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra,
persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias por tu amor infinito. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque podemos honrarte cada día y bendecir tu nombre, Señor amado. Gracias por permitirnos estar aquí, que es el mejor lugar donde tú, Señor, nos tienes. Te pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados, Señor, y que nos ayudes, Padre, a conocer tu palabra, a interiorizarla en nuestras vidas. Utilízanos, Señor, para tu obra, y que esta palabra que es tuya, Señor, inspirada en tus santas escrituras, llegue a nuestro corazón y a nuestra vida para siempre, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Señor. Pueden sentarse, amados hermanos. Como estábamos hablando, vamos a comenzar de versículo a versículo para el estudio y ver lo que Dios nos tiene en esta noche para nosotros conocer cada día más de sus escrituras, para poder encaminarnos bien en esta vida. Dice la palabra, refiriéndose Pablo a Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Dice el versículo 1 y el 2, dice: porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, también ingratos e impíos. Todo esto que Pablo le dice a Timoteo, que en los días postreros vendrán, todas estas cosas que Pablo expresa aquí de estos hombres amadores de sí mismos, no comienza ahora, en este tiempo en que estamos presentes, sino que viene de la historia de atrás, del tiempo de atrás. No estamos, ¿verdad?, excepto de tener todo este tipo de personas ahora, y que también existieron en aquellos tiempos. Pero Dios nos dice: habrán hombres amadores de sí mismos. Existen hombres amadores de sí mismos. Nosotros lo vemos desde el tiempo de la creación, cuando Caín, ¿verdad?, mató a su hermano. Ahí él estaba amándose a sí mismo, no amaba a su hermano. Después, cuando antes del diluvio, existían también estos tipos de hombres, amantes de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, hombres impíos, malvados. Es decir, que nosotros, en la historia que nosotros tenemos en la Biblia, y ahora en el presente, también existen esos tipos de personas. Y Pablo se lo dice a Timoteo:
vendrán tiempos peligrosos. Y también nos lo dice a nosotros en este momento, en la palabra de Dios. Vendrán para nosotros también tiempos muy peligrosos. ¿Por qué? Porque esos mismos hombres que nos mencionan ahí también existen actualmente. Que vamos a descifrarlo por versículo 1. Hombres soberbios. A ver, ¿quién me puede decir qué es soberbio? Ajá. Dímelo, mi hermano. ¿Qué entiende por soberbios? Hombres soberbios que no se conforman, están en que no, tú les hablas y siguen con la necedad. Y esos tiempos en esas personas, cuando hay hombres así que se aman a sí mismos y son vanagloriosos, son impetuosos, porque son personas blasfemas. ¿Qué otra nos dicen también? Ingratos. ¿Qué son las personas ingratas? Las ingratas son también como los impíos, desobedientes, no agradecen nada, son ingratos. Ahí como los hijos cuando no obedecen a los padres, son ingratos porque no reconocen todo lo que los padres hacen por los hijos. Esto ocurre siempre, hermanos, siempre esto ocurre cuando no tenemos una dirección de Dios y cuando no tenemos amor en el corazón. También nos dice aquí el versículo 3, si quiere un hermano lo lee, si no nos vamos a detener mucho, dice, sin afecto natural. Existen personas sin afecto natural. ¿Qué cosa es sin afecto natural? El que no tiene afecto natural es una persona, ¿verdad?, que está desnaturalizada, que no tiene amor. No tiene amor ni para él, ni amor para dar. Y eso lo dice el versículo 3, sin afecto natural. No les importa nada, ni el dolor ajeno, ni nada, porque no tienen amor. Y como no tienen amor, tampoco no van a tener el dominio propio de sus vidas. No tienen amor, no tienen dominio propio. Entonces, otra cosa que no tienen, si no tienen amor, no tienen dominio propio, entonces no pueden tener tampoco el don del Espíritu Santo, que es el que da ese amor tan grande en nuestra vida. Calumniadores. Los calumniadores, aquí lo dice en el versículo 3, sin afecto natural, que ya lo vimos, implacables, calumniadores. ¿Qué entendemos por calumniadores? Los calumniadores son los que inventan y le dicen cosas que no son a los demás. Están calumniándote, ¿verdad? Y esos son hombres que vamos a tener. Cuando digo hombres, no es porque sean solo hombres, es porque se utiliza la palabra, ¿verdad? Hombre. Ahora, intemperantes. Intemperantes que no controlan su temperamento. Si tenemos un hermano en que nosotros queremos decirle cualquier cosa y son intemperantes, no quieren aceptar porque no te aceptan porque tienen un temperamento fuerte, entonces pues no se sabe a qué le va a dar, si dice de la iglesia, si no aceptarte. Esos son las personas intemperantes, no controlan su temperamento. Los crueles, las personas crueles son malas. Son malas que aborrecen ¿qué? Las cosas buenas, porque son malas. Aborrecedores de lo bueno. Si tú no haces las cosas buenas y no practicas lo bueno, entonces que tú practicas el mal. Haces el mal a quién, a los demás. Cuando debemos amarnos unos a los otros, pues le haces el mal. Traidores. ¿Quiénes son los traidores? Los que traicionan a aquellos en que confían en ellos. Los está traicionando.
Ahí se me viene a la mente a Judas Iscariote, cuando traicionó a Jesús. Y eso lo vemos en las Escrituras. También los impetuosos actúan sin control, sin reflexión ninguna, infatuados. El infatuado, que es infatual, es todo lo contrario al que tiene un amor verdadero, que solo está movido. Esas personas que son infatuadas son aquellas personas que están movidas por el deseo, por el gusto y por complacerse a sí mismos. No complacen a los demás, sino quieren complacerse siempre a sí mismos. Amadores de los deleites más que de Dios. Amadores de los deleites más que de Dios. Cuando una persona está muerta en los pecados, es porque uno mismo está siguiendo ¿qué? Sus deseos, sus pensamientos, sus deleites, sus placeres, pero no sigue a quién, a Dios. No sigue a Dios, y eso está en Efesios 2, capítulo 2, cuando ustedes tengan un chance lo pueden buscar, Efesios capítulo 2. Ahí habla de los amadores, de los deleites, más que de Dios. Amo a las cosas que me deleitan en la vida, a los placeres del mundo, pero entonces sigo con esos pensamientos que no me llevan a nada y me separan de Dios, porque entonces estoy pecando. El versículo 5. ¿Quién quiere leerlo? Si alguien quiere, tener su Biblia ahí en disposición. ¿Te lo quiere leer, hermana? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Aquí que se refiere el capítulo 5, se refiere a personas engañosas que tendrán apariencias de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. Aparentan ser una cosa, pero son otras. Y eso se ve mucho, hasta en las propias iglesias. Aparentan ser cristianos y no son cristianos. Aparentan tener mucho amor y ni lo dan porque no saben ni porque no lo tienen. Entonces, como no lo tienen, no lo pueden dar y aparentan que lo tienen. Entonces, a ese tipo de personas, personas engañosas que aparentan ser una cosa y son otra, que se hacen tener apariencia de piedad y no la tienen porque no son piadosos, a esa persona tiene un nombre. Y Jesús lo utiliza en la Biblia. Cuando estaba y elevó a los fariseos, le digo, hipócritas. Esas personas que aparentan una cosa y que tienen piedad y no la tienen, se les llama hipócrita. Y negaron. No tienen la piedad. No está en su vida la eficacia de la piedad. Dice Pablo ahí en la Biblia que a estas personas, a ver, el versículo 5, dice, pero negarán la eficacia de ellas. Y a estas, ¿qué? A estas personas ¿qué le tenemos que hacer? Evitarlas. Fíjense, aquí hay una cosa. Nosotros como cristianos no podemos dañar a nadie. Nosotros tenemos que querernos, nosotros tenemos que amarnos, pero cuando existe esa hipocresía y esas mentiras de tú aparentar, aquí mismo si estamos en una iglesia, ¿cómo tú vas a tener un crecimiento espiritual? Tú podrás engañarme a mí, engañar al pastor, engañar a un hermano, pero a Dios no se puede engañar, porque Él conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos. Entonces, no se puede engañar a Dios, pero nosotros entonces tenemos que evitar
a esas personas. No las puedo dañar, porque son también criaturas de Dios, y también si ya aceptaron a Dios con sus características, son hijos de Dios. Pero no lo podemos dañar, ni podemos ni siquiera a su autoestima. Pero sí tenemos que evitarla. Si vienen a nosotros y ya nosotros conocemos que no están hablando de la verdad, que no nos están diciendo verdad, o que le dicen a otro y cuchuchean de otro, no, yo la evito. Hay que evitarla. Que sí, pero sí que vengan a la iglesia, que vayan a cuál iglesia que vaya. Si nosotros, por cualquier iglesia que vaya, van a crecer, ¿verdad? Con sus características. Pero mi pregunta, ¿llevarán entonces en su interior el amor de Dios? Evita a esa persona. Hay que evitarle. El apóstol Pablo se lo dice a Timoteo. Evita a estas personas. No participes en las cosas que ellos hacen. No podemos tomar ejemplo de esas personas. Ni del hermano que habla de la hermana, ni del otro que habla del grupo alabanza. No podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque tenemos que evitarla y no ser partícipes de ellos. No llevar, ¿verdad?, esas cosas malas a nuestra vida. Porque nosotros venimos a la iglesia a crecer. Nosotros venimos a la iglesia a superarnos. Nosotros venimos a la iglesia a que Dios crezca el amor en nuestras vidas. Y no podemos en ningún momento aceptar esas cosas. Evitémosla. La echamos a un lado, no nos juntamos con ellas, así simplemente. Y oramos por ellas. Porque sí hay que orar por ellas, porque son seres humanos. Y Dios vino a buscar lo que estaba perdido. Entonces, el versículo 6. ¿Alguno quiere leerlo? Que tenga la Biblia. ¿Qué dice el versículo 6? Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujeres cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Palabras de Dios. El versículo 6. Bien, dice aquí, no es el apóstol, Pablo dice, no es de estos que se mujercillas cargadas de pecado arrastran por diversas concupiscencias. No es que la rapten, ¿verdad? Ellos van a llegar, ese tipo de personas va a llegar a donde están esas, aquí se refiere y dice mujerzuelas, mujercillas. Ellos no van a entrar a raptarla ni a robársela, pero sí las van a invitar a hacer el mal. Sí la invitan a hacer el mal, las engañan, las motivan a hacer lo que ellos hacen. Vamos. Tú estás, porque sí, a mí me lo decían antes, tú estás enchapada a la antigua con las cosas de tu abuela. Vamos a la discoteca, sale de eso que vas a estar encerrada en una iglesia. Así mismo son. Entonces, les llevan el mal y las engañan, las motivan a hacer lo que ellos mismos hacen. Vamos para allá, y vamos a bailar, no sé el baile que existe en ese momento. Pero lo que sí tenemos que tener presente es una cosa, no te dejen engañar. Si ellos entran, si tú le abres la puerta para que entren y tú ya estás afectado, porque ya tú estás en pecado, imagínense que vengan y te vuelvan a decir más pecado todavía. Entonces tú no vas a poder buscar la verdad. Porque tú te vas a involucrar con esas personas, porque no has buscado la verdad. Y entonces te van a llevar a hacer cosas malas, cosas que te van a llegar a hacer cosas pecaminosas y malas. Y no te van a dejar que tú abras los ojos a la realidad y a la verdad. Pero si estas personas están haciendo lo malo, entonces, oyendo eso, van a seguir entonces como más perdidos todavía, porque están oyendo a uno que está en la perdición
y entonces te van a involucrar y tú vas a seguir entonces haciendo las cosas malas, vas a estar perdida haciendo lo malo, aprendiendo más y más y hundiéndote más en el pecado, en el abismo y en el fango que da la vida. Entonces, no es que vayan a raptarla, es que le van a llevar, como yo digo, el mismo veneno que induce Satanás a las personas que él no quiere que vayan a la iglesia. Porque ahora nosotros estamos aquí y nosotros tenemos el valor de venir a la iglesia y nosotros estamos en la iglesia. Ya Satanás, ya nosotros no les preocupamos. ¿A quién le preocupa Satanás? Al que está allá afuera perdido, que es el que está haciendo las malas influencias, ¿verdad? Pero que cuando vienen a la iglesia abren su corazón y quieren cambiar, entonces él no quiere que esas personas entren, ¿verdad? Que entren a redil de Dios. No quiere. Quiere tenerlas atadas en el mundo ese de maldad y de mentira. Y es lo que nosotros tenemos que evitar. Si abrimos la puerta, y yo digo, la puerta de mi vida, yo le abro mi corazón a Dios, pues la puerta de tu casa, entonces de tu vida, de tu casa en este caso, que es donde dice que iban a llevar a la mujercilla, no a raptarla, sino a llevarles el veneno de la contaminación del mundo, para que tampoco ellos pudieran abrir, esas mujeres en este caso que se refiere, no podían abrir los ojos a la vida, no podían abrir los ojos a la verdad, no pueden abrir los ojos al camino de la verdad y la vida, porque están recibiendo cosas malas de otra persona. Versículo 7. Si alguien quiere leerlo, levante la mano, si no yo se los leo aquí. Dice, ay, no hay nada. Están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Es lo que mismo estamos diciendo. Esas personas, en este caso esta mujercilla, que es lo que se refiere ahí Pablo, no pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque están en el contexto del pecado. Están en pecado y en un contexto de la vida lleno de pasiones y saben que están equivocados, pero no le den lugar al diablo. No abras tu vida a las personas con maldad. No le des lugar al diablo, evítalas, déjala a un lado y busca entonces la verdad, que es lo que se refiere aquí Pablo. Dice el versículo 8, y de manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, repóbrodos en cuanto a la fe. Déjenme decirle una cosa. Janes y Jambres sí están en la historia de la Biblia, pero por primera vez se toca en las Escrituras. Ellos eran dos magos que desde el tiempo del éxodo de Moisés, ellos eran dos magos que tenía en su palacio el faraón. Estos magos, cuando Moisés recibe el llamado de Dios, porque lo fundamental era que Moisés, y cuántos lo sabemos, porque hemos estudiado mucho aquí la Biblia, Moisés fue llamado por Dios con un propósito: sacar a quién, al pueblo de Israel, ¿verdad? Y también ya cuando Moisés va a Egipto para plantearle al faraón las cosas que Dios puso en su corazón, porque hay una cosa fundamental cuando nosotros usamos el yo. Moisés le dice: ¿qué digo yo cuando yo llegue ahí a Egipto? Tú dices que te mandó el gran yo soy. Estamos hablando del gran yo soy, de Dios Todopoderoso. Entonces va Moisés y él tiene que llegar donde el faraón. Ahí el Dios le da muchos milagros que él tenía que hacer. Como ustedes saben, el río de sangre, cuando tira la vara y se vuelve una serpiente, las plagas de las ranas, todas esas cosas. Pero el faraón tenía a dos magos, que eran los que él los apoyaba a los magos. Él no quería saber nada de Dios. Y
dice que Janes, que eran los dos magos, resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento. Pero dice aquí que estos se resisten a la verdad y también resistieron a Moisés. Ellos también tiraron la vara para que saliera una serpiente. Ellos también lo hicieron. Pero lo de ellos no tenía poder ninguno, porque el único que tiene poder es Dios Todopoderoso, el que todo lo puede y todo lo transforma. Ellos no, los magos eran unos brujos mentirosos. Ellos no tenían ningún poder porque no lo tenían, porque no tenían a Dios en su vida. Y aún así, cuando después de todo lo que se aconteció con las plagas, pues esos magos también salieron detrás del pueblo cuando salió al desierto, Janes y Jambres. Y entonces la palabra dice que cuando Moisés subió al monte de Sinaí a buscar las tablas de los 10 mandamientos, ahí estaban los magos diciendo: vamos a hacer un becerro de oro. Vamos a hacer un becerro de oro, y junto con los otros que estaban allí, porque hay que honrar al muñeco ese de oro que estaban haciendo. Y estaban llevando esos magos lo que ellos querían en su mente, ¿verdad? Y se tuvieron que echar a un lado. Moisés, cuando vio, ustedes saben que tiró las tablas de los 10 mandamientos de la ley y todo, pero los magos tuvieron que echarse a un lado porque ellos no tenían parte ni suerte en los pensamientos y en todo lo que Dios tenía en sus planes para el pueblo de Israel. Entonces, asimismo, de esa manera en que los magos no tenían ningún poder, pues no tienen tampoco poder los hombres que no tienen a Dios en su corazón. Tampoco para nada van a tener poder. Porque el que no tiene a Dios y reconoce su poder, no puede tener amor en su corazón. Ellos eran personas blasfemas, corrompidos. Y ustedes se han puesto a pensar, imagínense que nosotros tengamos en algún lugar o en la misma iglesia a una persona como los magos que quieran predicar el evangelio, enseñar sobre el evangelio, o no. Porque eso traería daños a los hombres, daños a las personas. Porque no tienen a Dios, no pueden predicar de Dios porque no lo tienen en el corazón. Entonces, el versículo 9 dice: mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de ellos. Ellos, como mismo lo decía cuando estaban en el desierto, ellos no pueden ir adelante porque son insensatos, mentirosos y están llenos de maldad. Por tanto, no pueden seguir adelante. Y otra cosa, no van a progresar, no van a emprender su vida en santidad. ¿Por qué? Porque hay un grupo de hombres que se levantan. ¿Para qué? Para llevar la verdad y decirle a Dios: heme aquí, envíame a mí, porque yo soy valiente. Y eso sí, Dios lo saca adelante. Dios sí saca adelante a los hombres valientes, porque hombres de valor son los que necesita Dios. Hombres de valor que hagan retroceder al diablo mentiroso. Hombres de valor que sean capaces de parar todas las altivez, todas las mentiras, toda la hipocresía, toda la insensatez, y poner en claro el amor de Dios en la vida, porque es el amor el que mueve montañas, es el amor el que triunfa siempre, porque Dios es amor. Amén. Amén. Entonces, el reino de los cielos
se hace fuerte, porque solo los valientes lo arrebatan. ¿Me escucharon esto? Esto a mí me encanta cuando yo digo, el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Entonces, amados hermanos, hay que ser como valientes. Tenemos que enfrentarnos a todas esas cosas que dice que vendrán a nuestras vidas en los tiempos cuando lleguen. Y es verdad que tenemos situaciones, pero tenemos que ser valientes para ver el reino de Dios manifestarse en nuestras vidas. Dice el versículo 10. ¿Quién lo quiere leer? A ver. Dice el 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Aquí en el versículo 10 va a comenzar Pablo con otro tema, como con otro contexto de la Biblia. Mire, ya Pablo le da las instrucciones a Timoteo de todo lo que vendrá en los próximos tiempos. Pero aquí comienza Pablo a decirle a Timoteo de su vida, de lo que tiene que hacer con su vida y la fidelidad que tiene que haber y que tenía Timoteo. Porque Timoteo, él le dice ahí de su fidelidad. Y también hoy Dios nos da a nosotros esa enseñanza. Y Pablo le dice, tú Timoteo, has seguido el evangelio. Recuerden que Timoteo era un muchacho valiente y joven. Él era maestro y pastor. Y también él le dice, tú has seguido mis enseñanzas, mi doctrina, conducta, propósito, fe, paciencia, perseverancia. Esto quiere decir entonces que cuando nosotros, y esta enseñanza nos la da también el Señor a nosotros, cuando nosotros tenemos una actitud de decir, yo voy a seguir a Cristo, yo voy a seguir con las enseñanzas de mi maestro, ¿verdad? Porque lo que me va a enseñar a mí Dios es lo correcto. Entonces, yo voy a asimilar en mi corazón esas enseñanzas que tienen un modelo de ¿qué? De conducta. Porque las enseñanzas de la Biblia nos dicen cómo nosotros tenemos que conducirnos. Y el propósito que Dios tiene cuando nosotros somos capaces de amar, cuando nosotros practicamos el amor, cuando practicamos la fe, ¿verdad? Y lo hacemos humildemente para con todos. Y esto es para nosotros también, y era para también, como Pablo le decía a Timoteo. Ahora, nosotros en nuestra vida sí tenemos que luchar. Eso no es. Nosotros tenemos que luchar. Nosotros tenemos que perseverar en la fe. Y nosotros tenemos que crecer. Pero nosotros tenemos que crecer con la guianza de Dios. Nosotros tenemos que crecer. Porque el que está conmigo es mayor que el que está con quién, que en el mundo. El que está conmigo para enseñarme a crecer es mayor que el que está en el mundo. Y nosotros sabemos, y eso lo dice el versículo 11. Vamos a ver lo que dice el versículo 11. Dice, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, de todas me ha librado el Señor. Amado hermano, de todas nos ha librado el Señor, le dice Pablo a Timoteo, de todas esas persecuciones y esa lucha. Y nosotros, como somos hijos de Dios, valientes guerreros espirituales, nosotros también vamos a tener esas persecuciones,
esos ataques del maligno, esas cosas que nos sobrevendrán a nuestras vidas. Pero vamos a vencer siempre. ¿Por qué vamos a vencer? Porque Dios nos librará de todas esas cosas. Ahora estamos aquí, somos lo que somos, pero Dios siempre nos va a librar de la maldad y de las saetas del cazador, ¿verdad? Porque nos va a dar fuerza, valor.